Buenos días, soy Luis. Bienvenidos a Física Segundo de Bachillerato. En este vídeo vamos a continuar con la presentación Energía de una onda. En el vídeo anterior vimos el punto 1 y 2. En este veremos el punto 3, el sonido, definición, nivel de intensidad. Empecemos dando una definición del sonido. El sonido es una onda mecánica longitudinal de presiones. ¿Qué significa? Mecánica, pues que necesita de un medio material para propagarse, es decir, el sonido en el vacío no se propaga. Longitudinal, la vibración tiene la misma dirección que la propagación de la onda. Y de presiones, pues que la presión es la magnitud que oscila. Veamos una representación de una onda sonora. Aquí vemos cómo las partículas del aire se comportan ante una onda sonora. Observamos que aparecen zonas donde las partículas presentan una mayor densidad, porque están más próximas, y zonas donde las partículas presentan menor densidad, es decir, zonas de altas presiones y zonas de bajas presiones. La sensación puede ser que las partículas viajan hacia la derecha, pero no es así. Lo que está viajando es la onda. Las partículas están oscilando en torno a un punto de equilibrio. Estos tres puntos rojos representan tres partículas que están oscilando y no se desplazan hacia la derecha. Para ver la variación de la presión vamos a fijarnos, por ejemplo, a esta altura de la onda debajo de la L mayúscula, por ejemplo, en el que vamos a pasar de zonas de altas presiones a bajas presiones. Veámoslo. Ahora nos encontramos en una zona de baja presión. Ahora es alta presión, pasamos a bajas presiones, pasamos a altas presiones y así sucesivamente. La presión es la magnitud que oscila. Pasemos a definir el nivel de intensidad. Para ello antes tenemos que comprender cómo funciona el oído humano. El oído humano es capaz de percibir una intensidad mínima a la que llamamos I sub 0 o intensidad de referencia. Esta intensidad mínima tiene un valor de 10 elevado a menos 12 vatios por metro cuadrado. El máximo perceptible por el oído humano, al que llamamos umbral del dolor, es de 1 vatio por metro cuadrado. Observamos que el rango es muy amplio, es decir, el oído humano es capaz de detectar intensidades desde 10 elevado a menos 12 a 1. Esos son 12 órdenes de magnitud. Eso es mucho. Por ello, se define el nivel de intensidad, como con la siguiente fórmula. Beta es igual a 10 por el logaritmo de I, que es la intensidad del sonido, partido de I sub 0, que es la intensidad de referencia. Y beta es lo que se define como nivel de intensidad. Veremos que con esta fórmula los valores con los que se trabaja son mucho más fáciles, más sencillos. Bien, hemos dicho que el oído humano es capaz de detectar un rango de 10 elevado a menos 12 a 1 vatio por metro cuadrado. Bien, también hay que decir que esto depende de la frecuencia del sonido. Esos valores de intensidad son para frecuencias de en torno a 1 kHz. Para frecuencias menores, pues ese rango disminuye, y para frecuencias mayores ese rango también disminuye. Los infrasonidos ni siquiera es capaz de detectarlo, y los ultrasonidos pues tampoco. Bien, el nivel de intensidad, que viene dado por esta fórmula que hayamos presentado, tiene como unidad el decibelio, cuyo símbolo es dB, D minúscula, B mayúscula. ¿Cuál es el comportamiento de una escala logarítmica? Pues veámoslo, porque una escala logarítmica tiene un comportamiento un tanto peculiar. Para entenderlo, lo que vamos a hacer antes de nada es despejar la intensidad de esta fórmula de aquí. Aquí está hecho el desarrollo. Lo que hacemos es pasar el 10 dividiendo, quedando esta expresión. Después tomamos base 10 para eliminar el logaritmo en ambos miembros, quedando esta expresión. Y por último, I sub 0, pues lo pasamos multiplicando al otro miembro, quedando la intensidad como I sub 0 por 10 elevado a beta partido de 10. Bien, para entender el comportamiento de esta escala logarítmica,
vamos a hacerlo con ejemplos. Supongamos que percibimos que un sonido es el doble de fuerte que el otro. El doble de fuerte significa el doble en el nivel de intensidad, es decir, el doble de decibelios. Por ejemplo, si pasamos de 30 decibelios a 60 decibelios. Las intensidades asociadas a cada uno de estos niveles de intensidad viene dadas por estas expresiones. La intensidad asociada a los 60 decibelios se obtiene sustituyendo en esta expresión el nivel de intensidad por 60. Aquí está hecho. 60 partido de 10 es 6. Por lo tanto, la intensidad asociada a los 60 decibelios es 10 elevado a 6 por I sub 0. Si hacemos lo mismo para la intensidad asociada a los 30 decibelios, que sería sustituir en el nivel de intensidad un 30, se obtiene que la intensidad asociada a los 30 decibelios es 10 elevado a 3 I sub 0. Si relacionamos la intensidad asociada a los 60 decibelios con la intensidad asociada a los 30 decibelios, se obtiene que la intensidad asociada a los 60 decibelios es 10 elevado a 3 veces la intensidad asociada a los 30 decibelios. Es decir, 1000 veces. Por lo tanto, para poder obtener un sonido el doble de fuerte, que percibamos que sea el doble de fuerte que otro, la intensidad tiene que multiplicarse por 1000. Eso para este caso en el que pasamos de 30 a 60 decibelios. Porque no debemos relacionar el doble con un factor de 1000 para el aumento de la intensidad y la intensidad. Este factor dependerá de los valores de nivel de intensidad en los que estemos trabajando. Por ejemplo, si en vez de pasar de 30 a 60 decibelios pasamos de 50 a 100 decibelios, haciendo las mismas operaciones, aquí sustituyendo un 100, obtenemos que la intensidad asociada a los 100 decibelios es 10 elevado a 10 I sub 0. Y la intensidad asociada a los 50 decibelios es 10 elevado a 5 I sub 0. Relacionando ambas intensidades, obtenemos que la intensidad asociada a los 100 decibelios es 10 elevado a 5 veces la intensidad asociada a los 50 decibelios. Es decir, en este caso, el factor que indica el aumento de intensidad es de 10.000, mayor que en el ejemplo anterior, que era de 1000. ¿Qué podemos concluir de esto? Pues que el factor que multiplica el aumento de intensidad aumentará si los niveles de intensidad en los que nos estamos moviendo son mayores. Aquí vemos una gráfica en la que nos muestra a qué niveles de intensidad se encuentran distintos sonidos. Como por ejemplo, pues una conversación se encuentra en estos niveles, un aula o clase se encuentra en estos niveles. Si os fijáis, una conversación con una persona pues presenta prácticamente los mismos niveles de decibelios que una clase. Es por lo que hemos visto anteriormente. Si yo quiero duplicar el nivel de intensidad, tendría que multiplicar la intensidad por un factor de 1000, de 2000, de 10.000, dependiendo. Eso significaría que de una persona tendríamos que pasar a 10.000 personas. Después tenemos la circulación rodada, los auriculares, cuidado con los auriculares, que muchas veces nos pasamos en los niveles de intensidad con ellos y pueden ser perjudiciales para el oído. Una discoteca, ya rozando los niveles perjudiciales para la salud, y a partir de unos 120 es cuando se considera que hemos superado el nivel umbral. Pues hasta aquí ha sido todo. Mucho ánimo y nos vemos en el próximo vídeo.